Cuando hablamos o pensamos en el gigantesco Veinotiefa, una palabra se viene a nuestra cabeza al instante: inestabilidad. Hemos visto muchas veces cómo esta nación caía en decadencia por varios motivos, entre los que se destaca el hecho de que sea un único país, gigantesco y con un poder céntrico que no se extiende por todo su territorio. Esta gran nación tenía, hasta los tiempos de Houting, una monarquía absoluta, si bien en su historia llegó a adoptar el modelo de monarquía constitucional, pero solo para que los burócratas se beneficiaran a más no poder de este sistema y dejaran morir de hambre al pueblo. Es así como fueron surgiendo a lo largo de la historia múltiples personalidades que tomaron el poder entre sus manos para guiar a su nación ellos mismos de la mejor forma que lo creyeran, acabando con gobiernos totalitarios que promulgaban una falsa utopía, a su vez que internamente todo se venía abajo. En el video de hoy, 11º capítulo de nuestra sección informativa La Biblioteca de Wan Shi Tong, nos aventuraremos por un momento en cada una de estas figuras históricas, veremos cómo llegaron al poder y qué marcó cada una de sus épocas, desde el principio hasta el final. Estos son todos los dictadores que tuvo el Veinotiefa. Comencemos. Los mercaderes Shang. Los mercaderes Shang eran una poderosa clase socioeconómica y política que surgió en el mundo avatar entre los siglos 5 y 4 antes del genocidio, girando en torno al movimiento comercial conocido como el Asunto del Platino. Cuando las naciones sobre las cuales estos mercaderes Shang entraron en aislamientos las unas de las otras debido a tensiones diplomáticas, que son todas exceptuando a la nación de los nómadas del aire, este tipo especial de comerciantes pasaron a controlar las únicas ciudades que se mantenían abiertas al comercio internacional. Estas ciudades eran 4: Biner, Yonduri, Puerto Tugak y Taku. Cada una de estas capitales comerciales tenía un funcionario electo que estaría a cargo durante algunos años antes de renunciar, al que se le conocía como Songdu. Las normas sostenían que un mercader Shang no podía dar forma a una fuerza de combate, pero esto no impidió que de igual manera se dieran a conocer por sus extremas codicia y corrupción, incluso evitando que los trabajadores que habían emigrado a estas ciudades pudieran salir cuando las cosas se complicaban en el interior, para así evitar que se ensucien los negocios. Esto condujo a un aumento de la pobreza y el desempleo, con los Shang estafando a sus trabajadores. Con el avanzado deterioro de las ciudades Shang, la inteligencia de la información se volvió mucho más deseada. Todo contrato, acuerdo y carta se volvió extremadamente valioso, lo que terminó incrementando el espionaje. Sabiendo que el Veinotiefa Feishan no los dejaría tranquilos, el señor del fuego Gongryu, el jefe Oyulak de la tribu Agua del Norte, el Songdu Doshim y la Songdu Chaise desarrollaron en secreto el proyecto Unanimidad, un arma de destrucción masiva que les aseguraría el control de cualquier ciudad. La unanimidad consistía en un conjunto de 3 maestros fuego que tenían la extraña y mortal habilidad conocida como combustión. El avatar que más se enfrentó a los Shang fue Yansheng. En un principio, la avatar nómada aire pidió gentilmente que se implementaran reformas para aliviar el sufrimiento y la pobreza, pero los Shang no cedieron. Ante una amenaza del avatar, el Songdu Henshe, sucesor del Songdu Doshim, comenzó a conspirar para implementar el proyecto Unanimidad en su ciudad, Biner. Tuvo un desacuerdo con la Songdu Chaise de la ciudad de Yonduri, pero finalmente logró trasladar a los maestros combustión hasta Biner. El avatar Yansheng y sus compañeros lograron detener la amenaza mortal, con el Songdu Henshe y el proyecto Unanimidad siendo confinados en el Templo Aire del Norte, con los monjes de dicha locación bajando a ayudar a Biner en su camino a la sanación, con Yansheng convirtiéndose en su administradora temporal, título que le confirió el propio monarca Feishan.
La historia de los Shang aún no termina, ya que continuará en la novela El legado de Yang Sheng, que se estrena más adelante en este año 2023. Pero lo que sí sabemos es que estos mercaderes especiales y sus máximos representantes, los Songdu, no llegaron a la época del avatar Kyoshi, por lo que es muy posible que vayamos a ver el final de los Shang en este próximo libro y de paso quizá el origen de la Quinta Nación, una sociedad de piratas mercantiles que conocemos en los libros de Kyoshi y que se originaron en la propia época del avatar Yang Sheng, pero eso ya será tema para otro video. Jianzu, el sepulturero del paso Zulu. Jianzu fue un sabio de la Tierra, maestro de la Tierra Control y uno de los principales políticos del mundo avatar a finales del siglo IV y principios del siglo III antes del genocidio. En el punto más alto de su carrera fue el gobernante de facto de la mayor parte del Reino Tierra, si bien su poder fue severamente desafiado por sus opositores en todo el continente. Encontramos los orígenes de Jianzu junto al avatar Kuruk, ya que fue uno de sus compañeros de vida. Tras la prematura muerte de este avatar, Jianzu se sintió responsable y por esto se propuso encontrar y cuidar de su sucesor, pero con la búsqueda tardándose más de lo esperado, Jianzu intervino y asumió muchos de los deberes tradicionales del avatar, construyendo junto a su aliado y viejo compañero de Kuruk también, el monje Kelsang, todo un sistema de aliados con el que destruyeron numerosos grupos de bandidos, haciendo uso de métodos extremistas que le dieron apodo como el sepulturero o el carnicero del paso Zulu, así como el arquitecto, por su bien edificado sistema opresivo. Tras fallar en identificar al verdadero nuevo avatar y habiendo asesinado al falso avatar y a su viejo y gran aliado el monje Kelsang, Jianzu encontró su fin ante el avatar Kyoshi, siendo verdaderamente asesinado por Jun. En su testamento, Jianzu legó su fortuna a Kyoshi y avaló su buen nombre, siendo este su último intento de moldearla bajo sus ideales y mantener lo más limpio posible su nombre ante los demás sabios del mundo. Qin el Conquistador. Qin el Conquistador fue un señor de la guerra que tenía como objetivo derrocar al Rey Tierra número 46, habiendo lanzado una conquista en gran medida exitosa por todo el Reino Tierra. Esta masiva conquista de territorio había sido posible por la desestabilización previa al continente causada por el levantamiento del Cuello Amarillo a manos de Su Ping-an, posterior enemigo del avatar Kyoshi, así como por el aumento del bandolerismo por parte de los grupos Dao Fei, que es como se conocía al crimen organizado. Esta etapa culminaría con el asesinato masivo de gran parte de la élite del Reino Tierra Occidental a manos de Jianzu, así como con la muerte del propio Jianzu. Qin inició su rebelión en el noroeste del continente, expandiéndose constantemente en todas direcciones y conquistándolo todo, exceptuando Ba Sing Se y la península de Yokoya, el hogar del avatar Kyoshi. En el año 270 antes del genocidio, Qin y su ejército se acercaron a Yokoya, decididos a conquistar la zona por cualquier medio necesario. Exigió la bendición inmediata del avatar, pero en cambio obtuvo una postura firme y humillaciones de su parte. A pesar de todo, Qin se mantuvo imperturbable hasta el último segundo, cuando el borde del acantilado en el que se hallaba posado se desprendió, llevándolo a una caída mortal. La conquista de Qin tuvo lugar muy cerca de la época del levantamiento campesino de Ba Sing Se, lo que representa un malestar masivo en toda la nación, algo atribuible al Rey Tierra número 46, y que más tarde provocaría la conspiración de Long Feng y los éxitos bélicos de la Nación del Fuego durante la Guerra de los 100 años. El legado de Qin incluye una aldea nombrada en su honor, la Villa Qin, donde se le inmortalizó como un héroe con una estatua que sería destruida en el año 100 después del genocidio. Long Feng, Gran Secretariado de Ba Sing Se. Long Feng era el Gran Secretariado de Ba Sing Se,
líder de los Dai Li y un individuo muy carismático, influyente y manipulador que codiciaba el poder. Fue el asesor personal más cercano del Wei Tianhui, ocultándole a este la existencia de la Guerra de los 100 años, actuando como dictador de facto en todo el Reino Tieba y liderando al país durante las últimas etapas de este gran conflicto en contra de la Nación del Fuego. Dirigió el esfuerzo bélico, apoyó a los ejércitos y financió a los rebeldes en la lucha territorial constante. Sin embargo, su obsesión por mantener el conflicto fuera de Ba Sing Se produjo que no invirtiera tanta atención o ayuda al resto del continente. Después de la llegada del Avatar a su ciudad, Long Feng fue encarcelado por traición. Sin embargo, los Dai Li permanecieron leales a él. Long Feng produciría entonces un acuerdo con la princesa Azula de la Nación del Fuego, prometiéndole al Avatar a cambio de poder sobre la ciudad, pero Azula lo terminó traicionando con ayuda de los Dai Li, declamando Ba Sing Se en nombre de la Nación del Fuego. El origen de Long Feng se remonta a ser hijo de un comerciante del anillo medio de Ba Sing Se. En su juventud, Long Feng debió confiar en su inteligencia y habilidades de manipulación para ganar influencia y poder. Se unió a los Dai Li y escaló velozmente entre sus filas. Además de gran secretariado y jefe de los Dai Li, Long Feng también era ministro de Cultura, un cargo que utilizaba para influir el miedo en la población a través de una figura simbólica casi divina, el monarca de la tierra, quien terminó convirtiéndose en su marioneta. Entre los métodos de Long Feng para perpetuarse en el poder tenemos el lavado de cerebros, encarcelando a los disidentes que se atrevieran a perturbar la paz común, todo bajo la excusa de mantener preservada la última sociedad utópica del planeta. Kuvira, la gran unificadora. Kuvira es una maestra tierra y metal que se desempeñó como líder política y militar del reino y posterior imperio tierra entre los años 171 y 174 después del genocidio. Sus orígenes se remontan a Zhao Fu, cuando sus padres le entregaron a Su Jin Beifong para que ésta la formara de buena manera, si bien Su Jin siempre vio esto como la forma en la que se deshicieron de ella. Kuvira escaló fácilmente los niveles del clan de metal, acabando por ser la capitana de la guardia de Zhao Fu, pero cuando el deber llamó ante el estallido anárquico en el Reino Tierra tras el asesinato de Hou Ting, Kuvira abandonó el clan y se ganó la confianza de los líderes mundiales al estabilizar Ba Sing Se. Durante los próximos 3 años, Kuvira se posicionó como regente de la nación, con su objetivo principal siendo el de reunir al resto del continente con su ejército, lo que le valió el título de Gran Unificadora. Los métodos de Kuvira para sumar aldeas y estados a su continente reunificado consistían en contratar grupos de bandidos, ordenándoles saquear las ciudades y poblados que se resistían a ceder ante su control. Otro método utilizado por Kuvira era el de los campos de reeducación, a donde enviaba a los disidentes y especialmente a los ciudadanos pertenecientes a otras naciones, ya que Kuvira creía absolutamente en el nacionalismo, lo cual en últimas instancias la llevaría a intentar conquistar Ciudad República. Durante la coronación del príncipe Wu, Kuvira disolvió el Reino Tierra a favor de un imperio bajo su liderazgo, pero su gobernación terminó abruptamente tras ser vencida en la batalla de Ciudad República. Durante la posterior crisis de Gao Ling, Kuvira fue liberada temporalmente bajo la custodia del Avatar y puso fin de forma total al imperio que había creado y del cual quedaba un remanente, el comandante Wan. A la luz de sus acciones, Kuvira fue sentenciada a arresto domiciliario en Zhao Fu. Si este video te gustó, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal, así como a comentarme cuál de todos estos personajes fue tu favorito y también cuál época te gustó más. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.